Está con nosotros Juan Raúl Ferreira, hoy martes, mañana 1 de mayo, no haremos la mañana en camino. Nos acompaña hoy Juan Raúl, que la semana pasada estuvo un poquito enfermo, ¿verdad? Engripado. Sí. Y sí. que fue razón por la cual finalmente tampoco nos vimos el miércoles pasado. Buen día, bienvenido, Juan. Bueno, un gran gusto estar el día antes del feriado, además. Bueno, y feliz día de los trabajadores a todos y a todas de antemano. Déjame decir, a propósito de informaciones que están llegando a cada rato desde Venezuela, en este caso cito como fuente el país de España. Estados Unidos da total apoyo a Guaidó y la Unión Europea pide una solución pacífica a la crisis. El gobierno de Colombia pide una reunión de emergencia del Grupo de Lima. La liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, impulsada por Juan Guaidó y llevada a cabo por un grupo de las Fuerzas Armadas, en la madrugada de este martes en Caracas, ha provocado rápidamente una cascada de reacciones internacionales. John Bolton, el consejero de Seguridad de Estados Unidos, ha dicho a través de Twitter que el ejército de Venezuela debe proteger la Constitución y al pueblo venezolano, y ha reiterado que Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela. La administración estadounidense fue la primera en reconocer a Guaidó como presidente del país el pasado mes de enero. La Casa Blanca ha informado que el presidente Donald Trump está monitoreando la situación desde Washington. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, dice El País de Madrid, ha aplaudido la adhesión de los militares a la causa de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por la Asamblea Nacional. Guaidó ha llamado a los venezolanos a tomar las calles y ha anunciado el fin de la usurpación en un mensaje de video publicado en sus redes sociales, en las que también aparece López, y ambos están rodeados de soldados uniformados. Saludamos la adhesión de militares a la Constitución, y el presidente encargado de Venezuela, ha escrito Almagro en su Twitter. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, también ha manifestado por la misma red social su apoyo a Guaidó y a los segmentos del ejército que han posicionado a favor de los militares que se han posicionado a favor de la oposición. Hacemos un llamamiento a los militares y al pueblo para que se ubiquen al lado del lado correcto de la historia, rechazando la dictadura y usurpación de Maduro, dijo el secretario general de la OEA. Colombia ha solicitado una reunión de emergencia del Grupo de Lima. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha llamado a todos los países del grupo a mantener el apoyo al regreso de la democracia y la libertad a Venezuela. El presidente de Bolivia, Evo Morales, uno de los pocos líderes latinoamericanos aliados del régimen chavista, ha condenado enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela. Y para el presidente de la Eurocámara, el conservador Antonio Tajani, el país vive un momento histórico para el regreso de la libertad en Venezuela. Hoy, 30 de abril, marca un momento histórico para el regreso de la democracia y la libertad que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado, lo dijo Tajani, muy beligerante contra el régimen de Maduro. Vamos Venezuela libre, agregó el presidente de la Eurocámara, ¿no? La portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kosasic, hizo hincapié en que la Unión Europea viene pidiendo una solución pacífica a la crisis política que vive el país caribeño, y dejó claro que estamos siguiendo los acontecimientos sobre el terreno, aunque no añadió nada más ante las recientes informaciones que llegan desde Venezuela. Como ven, hay en el marco de la Unión Europea una actitud muy distinta del presidente de la Eurocámara y de la portavoz comunitaria de Exteriores. Bueno, esta es algunos simplemente los ramalazos que titula Diario El País en su página web, El País de España. Juan Raúl, hablando de España, hoy estabas convocado para aludir a las elecciones españolas que ocurrieron antes de ayer, ¿verdad? En España, que arrojaron el triunfo del Partido Socialista. No quiero incomodarte y agarrarte a contrapié a propósito de informaciones, pero un brevísimo pantallazo sobre esto, pienso que el público necesita. Ayer hubo sobre el tema de Venezuela, ayer hubo una conferencia de prensa, a mi juicio, muy esclarecedora, del presidente de México, López Obrador. Todas las señales que se mandan creando un gobierno fuera del marco constitucional. Yo recién te contaba fuera de micrófonos que porque me ayuda a entender un poquito la cosa. Yo traté mucho a Elliot Abrams, el funcionario a quien Reagan puso a cargo de toda la política hacia Venezuela. Lo conocí mucho los años que fui lobista en Estados Unidos.
y ya en ese entonces era considerado un intransigente de extrema derecha, etcétera. Yo recuerdo, si vale la anécdota, una discusión muy fuerte de mi padre con Abrams en una de las visitas que hizo, porque Abrams le ponía, era como un cambio de figuritas, y esa es la estructura mental, ideológico, diplomática de Abrams. Yo te doy esto, vos me das aquello. Si 3 generales se pasan para acá y un coronel para allá, yo esos 3 generales los premio con esto. Y la política es más complicada, tiene otros vericuetos, sobre todo la diplomacia. Yo creo que hay una diferencia entre relaciones internacionales y política exterior. Yo siempre insisto en eso. Acá el apoyo a un presidente autoproclamado o proclamado por el presidente de otro país, que es algo peor, termina personificando la política. Y yo siempre digo, hay que evitar que esto sea un conflicto entre Maduro y Guaidó. Esto tiene que ser un tema del Estado venezolano y lo tienen que resolver los venezolanos. Obviamente, están viviendo una crisis humanitaria tremenda, entonces uno lo mira fríamente por los canales de televisión y dice, no, pero yo jamás estaría con este gobierno. Mira cómo vive la gente. Mira qué mal que gobiernan. Bueno, Estados Unidos, política típica de Abrams, manda 4 camiones con ayuda militar, ¿no? Ahora, esos 4 camiones no valen la milésima parte de un barco de barril petrolero confiscado en el océano. Entonces quiero decir con esto que hay que tener, bueno, el mar mejor dicho, hay que tener muchísimo cuidado, y creo que toda apuesta que no pase por la reconciliación, el diálogo, elecciones, porque las elecciones no son suficientes para que haya democracia, pero son imprescindibles. Sin elecciones no hay democracia. Pero no elecciones cualquiera, elecciones en condiciones que las dos partes se sientan con garantías, pero esa apuesta permanente al diálogo de López Obrador a mí me resulta mucho más realista y, por otro lado, más tranquilizadora, porque esto de el permanente llamado a dividir las Fuerzas Armadas, las fuerzas, la palabra lo dice, son armadas, termina en un conflicto bélico del cual es fácil entrar, pero va a ser muy difícil salir del mismo. Por eso yo, en lo personal, creo que todas estas jugadas para tratar de demostrar que Guaidó es presidente, o que Maduro es el presidente, y que desde afuera tengamos que elegir a cuál de los dos le damos legitimidad. A mí me gusta la vieja doctrina Estrada, que es la que apoyan México, Estados Unidos, los países del Caribe y una cantidad de países en Europa. No es que dejo de considerar legítimo al presidente, es que no está más. Se murió, ¿no? No hay vicepresidente en Venezuela. Entonces, su mandato expiraba el 23 de febrero. Hubo algún momento que me sentí un poco solo en decir, bueno, después del 23 de febrero, que fue cuando se quiso entrar, entre comillas, la ayuda humanitaria. Digo entre comillas porque está embargado por Estados Unidos, Venezuela. Es decir, se van millones de dólares en la congelación de sus activos. Una empresa naviera que saque petróleo de Venezuela sufre sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos. Pero un país que le compre petróleo a Venezuela sufre sanciones de Estados Unidos. Entonces, alguno va a estar diciendo, mira, Juan Raúl en el fondo está con Maduro. No, estoy diciendo, eso es una intervención tan indebida que después no se puede querer arreglar simplemente mandando 4 camiones con inyecciones. El tema de Venezuela es un tema que le dejen utilizar sus recursos para que haya pasta de dientes en los supermercados, ¿no? Entonces yo sigo confiando en que el diálogo se imponga. Creo, estaba diciendo
una breve anécdota con el señor Abrams, que lo pinta de pies a cabeza. Tuvo un almuerzo con mi padre cuando fuimos a Estados Unidos y dijo, mire, si usted desde Estados Unidos, palabra más, palabra menos, manda un mensaje a sus militantes que no sigan con las protestas callejeras, era cuando ya se empezaba a mover el avispero. Yo le aseguro que antes de irse a Estados Unidos usted se ve con el presidente y con el secretario de Estado. Es el típico cambio de figuritas. Bueno, papá era de pocas pulgas, vamos a reconocer virtudes y defectos. Se puso muy mal, fue una conversación que terminó muy mal. A los 2 días lo recibió el secretario de Estado y a los 3 días el presidente. Entonces, a veces la manera de obtener la figurita no es hacer intercambios, sino decir que no. Yo a Abrams le escuché decir por televisión, cuando le preguntaron, y dije, al fin alguien le pregunta, ¿por qué seguía Guaidó de supuesto presidente interino si ya había vencido su mandato de 1 mes? Y entonces él dijo, no, es que el mandato de 1 mes se empieza a contar a partir de que renuncie Maduro. Una cosa increíble, ¿no? Porque entonces ahora no es presidente Guaidó. Claro. Hay una parte de la ecuación que no cerraba. Yo creo que el drama venezolano solamente tiene solución si se sigue el camino, lo digo no porque quiero que la religión se meta en política, sino por la autoridad moral que ofrece la persona, si se sigue el camino que ha sugerido el Papa, de diálogo entre las partes, un diálogo serio, legitimado, sin echar el poder por delante. Es cierto que eso ha fracasado en el pasado, Alejandro, es cierto. También la situación interna en Venezuela y el apoyo interno y externo del presidente Maduro no permitirían algunas actitudes que hicieron que los diálogos anteriores fracasaran. Bien, vamos a, por lo menos para iniciar, un análisis acerca de las elecciones en España. ¿Te parece bien, Juan Raúl? Perfecto. ¿Sí? Ya está Mincho con nosotros, Fermín Méndez, que ayer no nos acompañó para hablarnos de fútbol, del fútbol que no hubo este fin de semana, pero las reacciones que hubo a propósito de, entre otros temas. Pero antes algunos mensajes han llegado. Si la sociedad sigue comprando autitos para niños y muñecas para niñas, esto lo dice Juan Depositos a propósito de algunos comentarios que recién teníamos y compartíamos con Álvaro Alcuri. Buen día, que esta operación de Guaidó y sus compinches no traiga muerte y más dolor al hermano pueblo venezolano. Hay un error de interpretación. Estados Unidos no fue el primero en reconocer a Guaidó. Fueron los que envalentonaron y pusieron a ese en ese lugar. Lo dice Jorge de Goes, que agradece. 099-894-987. Mira, si yo andaba mal del ánimo o de la autoestima, mira este mensaje donde me coloca. Alejandro, buenos días. Te habla Marcelo. En lugar quisiera darte una palabra, en primer lugar supongo que quiere decir, quisiera darte una palabra de agradecimiento por estar todas las mañanas compartiendo con nosotros tu forma de ser y de comunicar. La verdad que estoy muy orgulloso de escucharte todas las mañanas. Para mí, la verdad, sos el uno comunicando. Pero Marcelo... yo tengo un hermano que es Marcelo, pero creo que ni mi hermano Marcelo me hace semejante elogio, ¿eh? Pero te lo aseguro que no me conoce más, no me hace ese elogio. Bueno, muchas gracias a querido Marcelo, gracias, porque si bien uno no anda en la vida para recibir esto, vamos, cuando lo recibe está bueno también, ¿no? Sí, claro. Porque si no estaríamos relativizando todo y eso no estaría bueno. Magdalena dice, hola, fui a la escuela 123 de José Bellón y Lisboa, tengo 67, tenía compañeros que ya llevaban cortes. Y en segundo año de escuela tenía compañeras de 15 años. Algunos compañeros iban en carro con caballo, pero siempre, lo digo, nos ponían límites en la escuela. Saludos, lo dice Magdalena. 099-894-987. Todos los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Vamos a una brevísima tanda y al regreso, si te parece bien, Juan, hablamos un poquito de... Una frase para Jorge. Sí. Estoy de acuerdo con que no fue autoinvestido, sino impuesto desde afuera. Pero fue peor aún, Jorge, de lo que me pones en el mensaje que te agradezco. Fue peor. Fue investido con un Twitter del vicepresidente Pence de Estados Unidos, que puso, mañana jure como presidente. Y al otro día juró. El País de Madrid hoy titula en su portada en papel, el PSOE descarta cerrar sus alianzas antes del 26M.
¿verdad? Elecciones generales. Las inmediatas elecciones municipales y autonómicas condicionan las estrategias de los partidos con vistas a la formación del gobierno, es decir, que se va a esperar ese acontecimiento. ABC, mientras tanto, en título destaca: Rivera, es el líder de Ciudadanos, sí, Rivera, ¿verdad? Rivera dice no a Sánchez y sí a liderar el centro derecha. Ciudadanos descarta cualquier acuerdo con el PSOE y se centra en aprovechar el derrumbe del PP de cara a las autonómicas y municipales. Bueno, a propósito del derrumbe del PP, titula hoy El Mundo, título principal: el PP, Partido Popular, perdió 1.600.000 votos con Vox y 1.400.000 con Ciudadanos. Vean ustedes, son 3 millones de votos que perdió por derecha, ¿no? Bueno, con la extrema derecha, Vox. Yo me comí toda la transmisión de Televisión Española, toda, porque la hace muy atractiva y yo qué sé, no tenía otra cosa que ver, la vi toda. Cuando llegó el momento del discurso del candidato de Vox, son todos candidatos muy jóvenes los de España, me asusté, ¿eh? Sí, pero no es que dije no estoy de acuerdo, me asusté. Yo dije, ¿y esto? Coincido contigo. Y me asustó que fueran jóvenes. Todos ahí arriba, todos jóvenes, ¿entendés? ¿Y esto? Ah, porque España unida y los ilegales que nos quieren y los vamos a defender. Ah, loco, pará. Pero ponete el bigotito y hacelo bien. Sí. Qué horrible, loco, qué horrible. Igual votó bastante por debajo de lo que se preveía, ¿no? Pero sí, igual, están ahí y antes no estaban. Porque uno puede discutir con el PP. Yo en general no me siento muy identificado con las políticas del PP. Pero yo no sé si tú viste la celebración del PSOE cuando sale Pedro Sánchez al balcón. La gente lo viva, pero sobre todo el grito que se impuso era Rivera no, Rivera no, Rivera no. Claro, por él. La masa del PSOE diciéndole, bueno, no chiviemos y con no arreglemos nada. Claro, que es Rivera, Ciudadanos, ¿no? ¿No es cierto? Ciudadanos, perdón. Rivera es el de Ciudadanos, ¿no? Debe alejarse de Aznar y rodearse de otras caras. Este es el título de La Razón. Esto a propósito de, las miradas críticas que hay a propósito del PP. Vamos a la breve pausa, ya está Mincho con nosotros, pero al regreso Juan Raúl hace los primeros comentarios a propósito de las elecciones en España. Último tramo de la mañana en camino, ya se viene Mincho, ya se viene Fermín Méndez. Último tramo también de la charla con Juan Raúl Ferreira a propósito de primeros comentarios, elecciones en España. Bueno, para los uruguayos es difícil de repente entender que el ganador no necesariamente es el que sacó más votos. Es decir, obviamente yo creo que el presidente del gobierno va a ser Pedro Sánchez. Pero no está todo dicho. Los regímenes parlamentarios donde se necesita un voto de confianza para poder acceder a la presidencia del gobierno hacen más complejo. No es que los resultados no se saben esa noche porque el escrutinio es lento. No se saben porque el escrutinio es una parte. El escrutinio elige diputados. Uh-huh. Y los diputados tienen que, bajo el liderazgo de cada uno de las cabezas de los partidos, armar una mayoría que permite investir al primer ministro. Entonces, sin lugar a duda, ganó el PSOE. Uh-huh. Ganó el PSOE por una mayoría aplastante. 123 escaños. Bueno, es una de las mayorías más grandes que ha obtenido un partido, el PSOE en su historia. El PP, a contrario censo, ha tenido la votación más baja desde que se restableció la democracia. 66 diputados. En la elección anterior diputados habían tenido 123. En el 2016 habían tenido, según esta gráfica, 137. Después hubo una posterior. Pero bueno, como sea. Por eso. Es decir, perdieron 67 bancas de una elección a otra. Pedro Sánchez no estaba como presidente interino, por llamarle de alguna manera. No es el término que se utiliza en España. Pero estaba a cargo del gobierno, no porque había ganado una elección, sino porque había habido un voto de censura al gobierno de Rajoy que tuvo que abandonar el poder. Entonces, ahora lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es ver qué coalición quiera.
yo quizás me expresé mal, pero cuando yo contaba el episodio de Rivera no, es que Rivera líder de Ciudadanos. El líder de Ciudadanos, que es la centroderecha. Esta elección se fue un poquitito más a la derecha, pero es un partido de centro, ¿no? Y la base social del PSOE no quiere saber nada para ese lado. Ni con ellos. Entonces, la solución... Dicen que que Sánchez en realidad no está tan de acuerdo con su base, ¿no? No, por algo se lo gritaban claro, cuando salió no te hagas el loco. Claro, si estuviera descartado, no hubiera habido esa expresión de repudio a una coalición que tire el programa del PSOE un poquito más a la derecha. Lo primero, el tercer porcentaje más alto desde restablecida la democracia de participantes electorales. Es decir, fue una elección con una participación masiva. Por lo tanto, la primera lectura es España, después de que pasó lo que pasó en México, está mandando una señal de que eso de que el mundo se va para la derecha y solo para la derecha y no hay ningún otro arreglo, no es así. Quizás porque muchos de los modelos populistas, como se les dice ahora, yo creo que populismo es otra cosa, de izquierda, tuvieron fracasos que significaron un vuelco hacia la derecha. Ahora, el fracaso de esos que se volcaron a la derecha está haciendo que retorne un electorado progresista que ni en la región ni en Europa se estaba viendo. Este es un fenómeno interesante para ver. En Cataluña, por ejemplo, el partido Esquerra Republicana, uno de los tantos partidos independentistas, obtuvo el aumento de votación más grande de toda la elección. Uh-huh. Esto ya plantea un tema institucional. Esquerra Republicana, por ejemplo, no quiere hacer, por más que es un partido de izquierda, no quiere hacer coalición con Pedro Sánchez porque lo considera independentista. Esto es una demostración muy clara de que la atomización con que la izquierda termina siendo una mayoría abrumadora es no tan grande como la atomización de la derecha, pero no se las hace fácil a Pedro Sánchez. Entendido. Entonces, no es como cuando hay elecciones en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, que uno espera a ver quién resulta el ganador. Lo que se eligió es quién va a ser el interlocutor para poder armar una esquema que funcione. Bastaría con que un líder de Esquerra Republicana, de cualquiera de los partidos independentistas de Cataluña, salga de sala, uno, no 15 ni 20, uno, sí, para que hubiera mayoría, para que pudiera asumir Pedro. PSOE con Podemos, digamos. PSOE con Podemos. El PSOE tampoco tiene una unidad interna férrea. Por ejemplo, el PSOE en Cataluña se llama PSC-PSC-PSOE. Digo, uno dice, pero ¿por qué no abrevian? No, porque ha sido el proceso a través del cual se ha ido unificando el socialismo catalán. Primero estaban divididos el PSC con el PSOE. Se juntaron, uh-huh. PSC-PSOE. Sí. Después el otro pedazo del PSC que había quedado afuera se incorporó. Entonces el nombre de la sigla es rarísimo. Lo pongo como ejemplo de que no todo es fácil dentro del partido que obtuvo la mayoría de escaños y sobre todo de apoyo popular, que no siempre coinciden. Entonces, estamos en el final, perdóname, Juan. Sí, digo solamente eso. En España, como régimen parlamentario, esto va a llevar un tiempo. Y efectivamente, ahora en abril se vienen las elecciones regionales, que nunca han tenido la importancia que tienen en este caso. Porque no siempre el elector vota para presidente de gobierno al mismo que vota para alcalde, para presidente de la región autónoma, etcétera. Pero en esta elección va a ser un termómetro para saber dónde quiere la gente que se arme la alianza. Por lo tanto,
creo que Pedro Sánchez seguirá en el gobierno, pero que no va a ser investido por el rey formalmente como el nuevo presidente de gobierno hasta que no haga un acuerdo que le asegure mayorías. Yo termino con esta frase nada más. Cuando uno mira que la posibilidad de tener un voto de confianza del Parlamento depende de que algún legislador de Esquerra Republicana o de Convergencia y Unión o cualquiera de los partidos independentistas catalanes, uno piensa, bueno, eso le da la investidura, pero después tiene por delante unos cuantos años para gobernar. Entonces, que el Parlamento no te censure y te permita asumir, no te garantiza tener los votos necesarios para los proyectos de ley que va a tener que mandar durante su gobierno. Bueno. Quiere decir que es un escrutinio eterno este. Yo creo que hasta después de abril Sánchez ni siquiera va a hacer ofrecimientos ni contactos, y recién ahí se empezará lentamente a aclarar cómo se traduce el resultado electoral en la conformación de un nuevo gobierno. Perdonen la difonía. Es que estás con una difonía brutal. Agradezco mucho el esfuerzo de haber venido. Ayer igual no podías. Ayer no hubiera podido, pero me mareé de día además. Bien. Bueno, muchas gracias, Juan. Hasta la semana que viene, ¿sí? Hasta el miércoles que viene. Gracias a ustedes. Saludemos también. Perdón por la difonía. A los peones rurales. Hoy es el día del peón rural, nos recuerda un oyente, no lo dijimos en el arranque del programa. ¿Verdad? Estamos poniendo la mañana en camino, ya se viene Mincho. Ya vamos a hablar de fútbol con Fermín Méndez.